Pues si me lo permiten, ya que estamos incluso hablando de esta dimensión sacerdotal y lo que vamos a vivir hoy es esta experiencia también de un orden particular en el ministerio del sacerdocio, vamos a hacer la oración por las vocaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey llamada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos santos según tu corazón. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues con esta motivación de lo que de alguna manera tiene que ser también la gracia de Dios, iniciamos, si ahorita me lo permiten, me dicen si ya se está transmitiendo. Sí, padre, ya está, ejercicio del ministerio. Ok, ay Dios, ya se me fue esto. Eh, Recapitulando. sí, bueno. ¿Qué podemos decir? Lo que vamos a ver el día de hoy es exactamente esto. Ya la semana pasada habíamos empezado a tocar algunas cuestiones de orden litúrgico, pero hoy vamos a hablar ya directamente sobre un ejercicio que es el ministerio sacerdotal en esta dimensión el sacramento. Haciendo una brevísima recapitulación. La semana pasada decíamos tuvimos oportunidad de profundizar sobre algunos aspectos litúrgicos del sacramento, es decir, hablamos sobre el elemento sacramental y el sentido de la liturgia como una acción del pueblo santo, pero que ante todo manifiesta, por sobre todas las cosas, la acción de la gracia y el querer de Dios de hacernos simple y sencillamente hijos suyos. Hablamos en este sentido sobre la preparación tanto del penitente como del confesor. Y a esta preparación, además de algunos elementos que ya conocemos sobre todo por la doctrina cristiana, es impensable y necesario, nunca deben de excluirse lo que es la dimensión espiritual. Prepararnos conscientemente de que vamos a encontrarnos con Dios. A mí se me figuraba siempre esta preparación como cuando de repente, pues empezábamos así cuando estábamos así a punto de ordenarnos y que nos llamaba el rector para darnos resultados de la cuestión de escrutinios y todo esto. Se me figuraba siempre iba uno así como muy presentable, bien dispuestito y bueno, hasta peinados y bañados llegábamos ahí con él. Y es lo mismo que tenemos que hacer con Dios, llegar con un corazón totalmente abierto, con el baño que sobre todo puede darnos, sobre todo su espíritu, para comenzar a comprender este misterio que nos acerca a la vida nueva, a la vida verdadera. Esto es una de las partes de lo que hablábamos en cuanto a la preparación. Pero no solamente hablábamos de esto, sino también de los lugares propios y oportunos para la confesión. Igualmente hablábamos de los tiempos litúrgicos, lo destinado a ello. Es decir, recordemos que el sacramento se vive sobre todo en un aspecto muy directo, no es necesario realizar, incluso ocupar grandes espacios ni grandes tiempos, porque se trata simplemente de reconocer la gracia de Dios en mi historia, en mi vida. Y algunos tiempos litúrgicos que se dedican de manera particular a la confesión, como son los tiempos fuertes que preparan los dos grandes acontecimientos de la vida de Cristo, el Adviento, que prepara el nacimiento, y la Cuaresma, que prepara incluso también la resurrección del Señor. Además de esto, también hablábamos sobre el punto de las vestiduras litúrgicas. Aquí retomábamos un poco lo que era la cuestión del revestimiento, que es la meta de la confesión para el penitente. Es decir, quedar revestido de la gracia y hablábamos también incluso de la vestimenta del confesor, que debe estar a tono con la dinámica propia del sacramento, es decir, la misericordia. Expresábamos sobre todo la importancia de la estola como signo de poder, pero decíamos también, recordando la parábola incluso del Padre Misericordioso, que cuando al Hijo se le otorgaba incluso el anillo, signo de poder en casa, no era simple y sencillamente un ponerse por encima de las cosas,
sino como quienes incluso colocaban el anillo eran los servidores, el sentido de poder que se da es sobre todo el poder de volverse simple y sencillamente transformador de las realidades que está teniendo. Y este es el sentido sobre todo de las vestiduras litúrgicas que poseemos también los sacerdotes en el momento del sacramento. Ser conscientes que con ellas no estamos haciendo otra cosa sino revistiéndonos de Cristo y de este Cristo misericordioso que viene a darnos incluso la paz y el consuelo, el perdón de nuestras faltas. Eh, Bien, hoy nos toca lo que vamos a ver el día de hoy, es sobre todo algunas cuestiones sobre lo que es el ejercicio del ministerio. Profundizar sobre algunas acciones propias que se deben realizar en el sacramento, como son la satisfacción del pecado, de los pecados, o que llamamos también penitencia, lo que es la absolución como un ejercicio propio incluso del sacerdote, y finalmente el sigilo sacramental, que es un elemento que no podemos dejar de lado y que curiosamente no toca, como lo vamos a ver a continuación, solamente al quehacer del sacerdote, sino que incluso por la dimensión que se realiza, también lo ejercen o lo deben ejercer quienes están en el sacramento. Pero bueno, comenzamos incluso con el ejercicio del ministerio. Llamamos en primer lugar ejercicio a todas las acciones que se realizan en el momento de la administración del sacramento. Estas comprenden algunos puntos de importancia. La primera de ellos, la acogida al penitente. Esta resulta tan importante que, sobre todo, hay documentos, dentro de los documentos que yo les envié al principio hace 2 o 3 semanas, hay por ahí sobre todo un resumen ya en cuanto a lo que la doctrina del Papa Juan Pablo II, que retoma directamente toda esta idea de lo que es la acogida hacia el penitente. La acogida debe caracterizarse por ser cálida, tomando en consideración que quien se acerca al sacramento lo hace con el fin de presentar su culpa, con el único interés de recibir el perdón de Dios. Y sobre todo, tenemos que tener muy en cuenta, se hace prácticamente desnudando lo más íntimo de su ser, que es el alma, aquello que a veces no nos atrevemos ni siquiera a presentar porque nos avergonzamos. Y en el sacramento viene esta presentación. Por eso es que es tan importante y fundamentalmente necesario la recepción, esta acogida. Recordemos simplemente la actitud del padre de la parábola que se abalanza hacia el hijo. La primera acción es sobre todo abrazarlo, cubrirlo de besos. Ni siquiera le da oportunidad el padre de que el hijo termine con el discurso que ya había preparado para estar nuevamente en casa. Lo interrumpe y llama inmediatamente a sus servidores para que hagan el trabajo de transformación del mismo. Y aunque es verdad que en muchas ocasiones buscamos afanosamente ocultar aquello que nos avergüenza cuando somos nosotros los que nos acercamos al sacramento, es necesario que estemos atentos, sobre todo a la actitud del pecador que llega en ocasiones muy temeroso a la casa del Padre. Una de las cualidades que debería tener toda confesión es precisamente esto, la acogida. Saludarnos simple y sencillamente con un buenas tardes, un buenos días. El saludo litúrgico es importante. Saludar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Invocar incluso la presencia de María Santísima, Ave María Purísima, sin pecado concebida y dar la oportunidad de que el penitente manifieste incluso esta acción de decir sus pecados, vale la pena. ¿De qué quieres pedirle perdón a Dios? Es necesario estos elementos que sobre todo se hacen explícitos en esta búsqueda sobre todo de reencaminar el corazón del pecador hacia la casa del Padre. A mí me llamó mucho la atención que incluso en una tercera reunión internacional que tuvimos los misioneros de la misericordia en Roma, se dedicara totalmente 3 días directamente a profundizar sobre esta actitud de acogida. ¿Por qué?
porque saber acoger en la caridad al hermano se transforma necesariamente en la puerta que arrebate al hermano del pecado y sobre todo este hermano que está en la búsqueda del Señor y abrirle la posibilidad de encontrarse con la gracia. Esta acción de Dios que transforma nuestra vida y nos hace hombres nuevos. Esta primera acción entonces tiene que resultar importante, el sentirse acogidos, pero también incluso por parte del penitente, tener toda la intención de revelar fundamentalmente al confesor los pecados, no porque tenga que decirle, como a veces lo expresamos, a otro hombre mis faltas, sino porque yo confío y creo en esta posibilidad que Jesús mismo nos ha dado de que incluso quien está delante del pecador es sobre todo esta presencia misma de Jesús que está dispuesto a transformar la vida de todos aquellos que se acercan a Él. Interesante que cuando Jesús se encuentra con los pecadores, lo primero que provoca en ellos es este deseo de cambio, es este deseo de transformación. Recuerden, por ejemplo, la experiencia de Zaqueo. Saqueo bastó con que Jesús entrara con él a su casa, compartiera incluso también con otros pecadores, para que Saqueo tuviera incluso también la delicadeza al final de ponerse de pie, que esto es un signo fundamentalmente de autoridad. ¿Y cuál autoridad es la que tiene? La de la misericordia. Señor, voy a repartir la mitad de mis bienes a los pobres. Y si alguna persona he defraudado, le voy a restituir 4 veces más. Siempre que nosotros nos damos oportunidad de que Jesús entre en nuestra vida, implica entonces que estamos abiertos a este cambio. Jesús se vuelve exactamente esta persona que acoge al pecador, que entra con él a su casa, que le permite descubrir incluso también las intenciones de su corazón con un único fin, la transformación de vida. El segundo punto del que vamos bueno, no sé si como siempre lo hacemos, terminamos algún aspecto y quizás si tengan ustedes alguna cuestión que quisieran compartir, podemos hacerlo. ¿Alguna duda o alguna pregunta sobre este punto? ¿No? Bueno, entonces, vamos a continuar con esto, si me lo permiten. Ay, Dios. Bien, estamos ahí, ¿verdad? Se está viendo la pantalla. Perfecto. El segundo punto, les decía, es sobre todo dentro del ejercicio, y esto es un papel importante. Recuerden que el sacerdote en el momento de la confesión actúa como juez, actúa como maestro, actúa fundamentalmente como testigo del amor de Dios. Y entre estas cosas, la parte fundamental también con la que prácticamente se cierra este sacramento es con la penitencia, una penitencia que se debe de hacer de acuerdo a la satisfacción del pecado. En el ejercicio del ministerio, entonces, además de atender cuidadosamente la confesión del pecador, es decir, aprender a escucharlo, de comportarse con prudencia y discreción de aquello que se le está incluso diciendo, es la confesión sobre todo es la conclusión de lo que es el ejercicio en este momento y en donde la actividad de juez se expresa fundamentalmente en la labor de poner una satisfacción de los pecados. Según el canon 981 del Código de Derecho Canónico, dice lo siguiente al respecto de este punto. Según la gravedad y el número de los pecados, pero teniendo en cuenta la condición del penitente, el confesor debe imponer una satisfacción saludable y conveniente, que el penitente está obligado a cumplir personalmente. Vamos por parte. La gravedad y el número de los pecados. Es importante que incluso se tenga un juicio correcto sobre el efecto del pecado que está realizando este pecador y el número de ellos, porque en muchas ocasiones pareciera incluso que la gente deja juntar así mucho ya para después llegar a vaciar ahí todo el saco que tiene de pecados, ¿no? Delante de uno.
No se trata solamente de que veamos el número y todo esto, tratar de ver qué cosa es lo que está en el fondo exactamente del corazón de aquel que se está tratando de encontrar con Dios y tomar en cuenta su condición. En muchas ocasiones hay situaciones de las que incluso no podemos tampoco determinar algunas cuestiones impactantes. Si tenemos delante de nosotros algún enfermo que tiene dificultades propias, con lo que incluso podríamos ver deficiencias propias desde la mente, que en un momento dado es impensable, pensemos por ejemplo en personas que viven sumidas en cuestiones incluso también de estos que viven en los extremos. Antes se les llamaba los border, pero ahora tienen otro nombre que se me acaba de ir. Es importante que tomemos en cuenta la situación. Es importante que tomemos en cuenta también si en un momento dado quien está delante de nosotros es sobre todo alguna persona que está ya involucrada en la iglesia o está apenas regresando conociendo a ella. Es necesario que veamos si el penitente que está de frente de nosotros se trata de alguna persona consagrada, laico o religioso, sacerdote, y cuál es entonces lo que tenemos que hablar al respecto de esto. El confesor, insisto, ejercitando aquí este ministerio de juez sobre lo que está escuchando y sobre lo que está viendo de, el penitente, impone una satisfacción saludable, es decir, deja algo que sea conveniente exactamente para ayudar al prójimo a que vuelva a la vida de gracia. No se trata solamente incluso de tomar en cuenta algunas cosas o oraciones, lo vamos a ver a continuación, sino lo más importante, ¿qué es lo que más conviene para mi vida de gracia? Hay ocasiones en que de repente me ha tocado escuchar algunas expresiones de gente que vienen a la basílica porque de repente llegan algunos con que no te vente con este padrecito que está acá, porque no te deja incluso tampoco penitencias muy fuertes. La penitencia no se deja en función de lo grave o del, perdón, no es de del esfuerzo o de lo que se tiene que hacer, es lo que conviene para acercarnos nuevamente a la gracia. Y esto que se deja, el penitente está obligado a cumplirlo personalmente. Siempre sería incluso también conveniente por parte del confesor hacer una pregunta al final. ¿Está usted en capacidad de cumplir con esta penitencia? Porque en muchas ocasiones, a veces las penitencias que dejamos escapan sobre todo a la manera de ser insisto, sobre todo al cuidado o a la realidad incluso de aquel que se está acercando al sacramento. Probablemente en este respecto nos hemos acostumbrado a que las satisfacciones o las penitencias que normalmente se dejan se cumplan o deben de cumplirse sobre todo con algunos rezos, ¿sí? Que prácticamente nuestros confesados ya están incluso acostumbrados a solicitar, ¿no? Y entonces, ¿qué tengo que rezar de penitencia? Como que es la fórmula que de repente nos encontramos, o al menos yo me encuentro frecuentemente con aquellas personas cuando les dejamos alguna situación en particular. Sin duda alguna, el valor de los rezos se ponen de manifiesto aquí. Pero es necesario recordar, insisto, que según el canon, la satisfacción en sí se refiere más bien a las obras buenas que debe realizar el penitente para reparar el daño que ha causado por el pecado y crecer en virtud. Si robaste, devuelve. Si incluso también ejercitaste una mentira sobre alguien y lo hiciste menos, es importante que se pueda recuperar también la dignidad y sobre todo la fama propia que en un momento dado tú quitaste. Estas cuestiones es lo que importa sobre todo de manera particular. A este respecto, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1460 dice lo siguiente. La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente
Esto es, insisto, una simple y sencillamente repetición de lo que el canon ya nos dice. Y buscar su bien espiritual. Este es el punto clave y que el catecismo incluso nos da como un punto neurálgico de la satisfacción. Buscar el bien espiritual de aquel que está tratando de encontrarse con el Señor. Debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Esta puede consistir en oración. La oración diferente del rezo, el rezo simplemente es una repetición de fórmulas que, insisto, ayudan, tiene su valor, no lo niego, pero la oración es el momento en el que nos encontramos con Dios cara a cara, en que no solamente le podemos decir a Él, necesito, no tengo, me falta, mira esto, haz aquí, no me están tratando bien de este lado. La oración es el momento en el que incluso estamos también acostumbrados a escuchar la voz de Dios. Es el momento precioso y preciso para poder decir con toda delicadeza y ponerme efectivamente a los pies del Señor, como María, María, la hermana de Marta, para que le podamos decir, Señor, aquí está tu siervo, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Puede consistir también en ofrendas, es decir, algunas cuestiones que en un momento dado hagan expreso mi manera de darme hacia los demás. También en obras de misericordia, que pues sería incluso también de lo más común dentro de los momentos de satisfacción, o los servicios al prójimo, las privaciones voluntarias. Es decir, las privaciones voluntarias en cuanto que probablemente si yo estoy desperdiciando muchas cosas y entonces no estoy atendiendo a los pobres, ¿qué te parece si en un momento dado empiezas a bajarle poco a poco también a tu manera de beber o de fumar? Y eso que te gastas continuamente, vamos a empezarlo a aplicar incluso para las necesidades de los pobres. Y a veces los pobres los tenemos en casa porque privamos también a la familia de muchos bienes por nuestros propios vicios. No solamente las privaciones voluntarias, sino los sacrificios, pero sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. La cruz en cuanto que efectivamente todo proceso de conversión implica necesariamente un dolor. Tener que abandonar un pecado y probablemente al que estamos acostumbrados de años no es tan sencillo. Pero tenemos que aprender a ver que aquí, en este sentido de dolor o de cruz, está presente la gracia de Dios. Tales penitencias deben ayudar a configurarnos con Cristo, que el único expió nuestros pecados una vez por todas. Nos permiten llegar a ser coherederos de Cristo resucitado, ya que sufrimos con Él. Como lo dice Romanos o también lo afirma el Concilio de Trento, esto está en el documento del Detzinger en 1690. Bueno, hasta aquí alguna pregunta de este punto sobre la cuestión incluso de la penitencia. Oye, están muy calladitos. Se me hace que andan todavía de fiesta también todos por allí. Bueno, pues si me permiten, vamos a continuar entonces. El tercero de los elementos de los que tenemos que hablar es precisamente el de la absolución. La absolución, sobre todo recordamos que la absolución viene como fruto incluso de la presencia de Jesús resucitado en medio de los suyos. Recuerden que, como nos dice el Evangelio de San Juan, la tarde del mismo día de la resurrección, Jesús hace efectivo este poder con la efusión del Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Juan 20:23. Gracias a este mandato, los apóstoles y sus sucesores en la caridad sacerdotal pueden decir entonces con humildad y con verdad, yo te absuelvo de tus pecados. Esta fórmula o esta manera incluso también que la Iglesia ha consagrado como lo que conocemos efectivamente absolución, es un elemento
que sobre todo también va preparando al corazón. ¿Por qué? Porque de manera particular el hecho de sabernos liberados por la gracia de Dios y cuando incluso esta liberación viene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vivimos también las funciones incluso que estas tres divinas personas ejercen sobre nosotros. La acción creadora del Padre haciéndonos nombres nuevos, la acción redentora de Cristo, que es precisamente el que hace que incluso también tengamos conciencia de nuestras faltas y estemos buscando por su acción el transformar nuestra propia vida. Y finalmente la acción del Espíritu Santo que nos santifica, es decir, nos hace ya de Dios, hijos e hijas suyos. De esta misma manera, incluso en el evento también de cuando Jesús está con los discípulos, es el supremo testamento de la última cena, en donde deja la herencia definitiva de su paz. La paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como las da el mundo, así que no se turbe su corazón ni se acobarden. Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea pleno. Juan 15:11. El sacramento entonces de la penitencia, por infundir o aumentar la gracia, ofrece al mismo tiempo este don de la paz. Con toda verdad, el rito litúrgico de la absolución sacramental, cuya fórmula actual fue felizmente renovada en el año de 1973, según la expresión del Papa Juan Pablo II, dice que pone explícitamente de relieve este don divino de la paz, porque previa a la absolución hay una fórmula que sobre todo nos hace referencia a la participación del misterio gozoso de la Trinidad en nuestra vida. Dios, Padre de misericordia, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó o envió al Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Esta invitación y este reconocimiento de la acción de la Trinidad en nuestro corazón es algo que tiene que estar previo precisamente a la fórmula misma de la absolución. Como notamos, esta primera parte de la fórmula absolutoria prepara entonces el corazón de creyente, afirmando que los beneficios que Dios otorga, sobre todo la paz, son recibidos o pueden ser recibidos efectivamente por aquel que está delante del confesor. Pero en un sentido estricto, no se trata de una fórmula de absolución. Recuerdo con toda impacto nuestra primera reunión cuando nos estábamos preparando para el Ministerio de Misioneros de la Misericordia. Tuvimos una conferencia muy interesante, precisamente del cardenal Sara, en aquel entonces era el encargado de la liturgia, y él afirmaba nos decía que incluso en algunas cuestiones de los pecados, bastaba simplemente con la fórmula absolutoria. El yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula es exactamente lo que nosotros vemos y al mismo tiempo nos distanciamos del pecador de la siguiente manera. Primero, nosotros somos los testigos y somos incluso también quienes en nombre de la Iglesia, por ser ministros, servidores de ella, ejecutamos el proyecto de Jesús de redimirnos de nuestros pecados. Yo te absuelvo, pero no lo absolvemos como yo, Martín, soy el que te quito los pecados, no, sino que inmediatamente viene este sentido también incluso hasta de separación, un poco la distancia con el pecador, en el nombre de, en el nombre de, no soy yo, pero sí estoy haciendo un ministerio en el que yo funjo especialmente como ministro, tanto del Padre como del Hijo y del Espíritu Santo. Esta fórmula es exactamente lo que nosotros tendríamos que entender como absolutoria. Y es interesante que, insisto, Monseñor el cardenal Sara nos decía que bastaba en muchas ocasiones con que hiciéramos esta, olvidándonos en un momento dado también de la introducción anterior, donde Dios, Padre de misericordia,
que reconcilió consigo al mundo, etcétera, 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 dice, basta con esta. Y sobre todo, cuando se trata en un momento dado de algunas personas, porque dice, esto es muy común aquí en Europa, nos decía el cardenal Sara, de que de repente tengamos que confesar a algunas personas y no tenemos en un momento dado la fórmula aprendida o en iraní, no tenemos la fórmula aprendida incluso en hindú, no sé, él nos decía así, yo el polaco, de verdad en serio, son poquísimas las palabras y cuando se trata de dar incluso la absolución, pues todavía no me puedo aprender la absolución en polaco. ¿Qué es lo que hago? Decía el cardenal Sara. Para eso está el idioma oficial de la Iglesia, el latín. Ego te absolvo, in nomine Patri, Filio et Spiritus Sancto. Amén. Y después, con lo que debe determinar todo proceso exactamente de la confesión. Vete en paz. Irse en paz es exactamente el momento y es el regocijo que debe encontrar también aquellos que estamos como pecadores delante del Señor para saber que tenemos una oportunidad nueva en la vida. Pero no se trata simplemente incluso de que ya olvidé y puedo incluso volver a las andadas, sino que la paz efectivamente es este signo de Dios que se manifiesta en mi corazón y que me va a dar vida y vida abundante, como solamente Él lo sabe hacer. La absolución entonces implica varias cosas, implica sobre todo este reconocimiento de la presencia trinitaria en la vida, implica de esta presencia trinitaria que está sobre el mismo confesor como también sobre el mismo penitente, porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quien absuelven. Y si están allí presentes, luego entonces, como pecador, estoy depositando y estoy dejando mi vida en ellos, porque son los que me transforman, son los que me hacen nuevos. Y sobre todo, esta manera de irme en paz es la mejor forma de poder entender y comprender cómo el sacramento tiene una función del todo redentora. Bien, hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta que tengan sobre esta parte? La fórmula de absolución. Nada más yo, bueno, Sí, me oigo. yo sí Sí. oigo, pero no Ah, veo quién habla. No importa, sí, ah, dígame. padre. Ok. Lo que pasa, no, o Patricia, sea, Pati. le agradezco esa explicación sobre sí, sobre el rito de la absolución, porque en un momento un sacerdote a mí me dijo, pues es que todos los sacerdotes tenemos que dar el rito, es el que mencionó primero, largo, ¿no? Sí, Entonces, dice, si no, pues como que no es válido, ¿no? O sea, la absolución, entonces se me hizo a mí pues no, lo dudé, pues, ¿no? Porque cómo no nos van a perdonar los pecados si no nos da la absolución larga, pues, ¿no? Como no, por decir no es la una larga, ¿no? absolución larga, ¿eh? No es Ay, una perdón. absolución larga. Ajá. El ritual incluso la aparece El rito. como si el ritual de la confesión incluso lo hace aparecer como esta preparación del corazón, pero que ya forma parte también exactamente o formaría parte de la expresión misma de la absolución. La absolución, Ajá, la fórmula absolutoria es simple y sencillamente, yo te perdono de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Eso sí, es la fórmula de absolución. ajá. Ujú. Sí. Ah, bueno, es fórmula de absolución, así le vamos a Sí, llamar, ¿verdad? La fórmula de la absolución. No, pero sí. eso ahora sí me quedó muy claro, ¿verdad? Porque siempre había tenido esa duda y digo yo, bueno, pues tengo que creer, pues por fe tenemos que creer, y si lo dice un sacerdote, ¿verdad? Pero me entraba mucho la duda. Entonces, ahorita con su explicación me quedó muy clara. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias a ti, Pati. Dios les Sí. bendiga. Luz Alicia, Y padre, buenas noches, compañeros. buenas noches. Bueno, yo sí tengo una duda. No siempre se da la absolución, Sí, es ¿es verdad. correcto? Sí. Ok, esa es mi duda. No siempre se da la absolución. ¿La absolución bajo qué características tiene que darse? Bien, el Catecismo de la Iglesia Católica también lo establece perfectamente bien.
Dice que la absolución tiene que entregarse a quien lo solicita cuando hay plena certeza de que hay arrepentimiento por parte del pecador y sobre todo este propósito de enmendar su pecado. Si no Ok. existieran estas dos condiciones, no puede ofrecerse la absolución. Es la razón por la que en un momento dado, cuando alguna persona está viviendo en, como le llamamos nosotros, amaciato, es decir, ya convive de una manera, pues matrimonial prácticamente con otra persona, sin estar casados, no están cumpliendo una voluntad de Dios. ¿Hasta qué momento se les podría dar la absolución a ellos? Cuando ya estén determinados a realizar la boda, pero que ya estén los pasos concretos, ¿sí? Ok. Esto, Eh, por ejemplo, ¿sí? Sí, hay momentos en los que no se puede incluso tampoco ofrecer ya la absolución. Ya habíamos hablado en un momento dado también en las sesiones anteriores que Ujú, hay incluso pecados que no todos los sacerdotes podemos absolver. No todos ujú. podemos hacerlo porque se requiere sobre todo de una facultad particular, ¿sí? Y de hecho, yo no podría también, siendo simple y sencillamente presbítero de mi arquidiócesis, llegar así como con la espada desenvainada de decir, a ver, ¿quién quiere confesarse? Yo necesito tener el permiso explícito del señor obispo para poder ejercitar eso. Ahora, con el ministerio de misionero de la misericordia, puedo Ujú. efectivamente perdonar los pecados que me concede perdonar la Santa Sede. Ok. Pero también necesito incluso en un momento dado avisar al ordinario del lugar, pues que su servidor está ejerciendo un ministerio ahí en el lugar en el que a él le toca responsabilizarse de esto. Ujú. Ok. Excelente explicación. Muchas Muchísimas gracias. gracias. No, al contrario, y gracias por la pregunta. Bien, nos falta ya nada más un último punto, que esto sí está como particularmente, este, particularmente, no exclusivamente, pensado como para mis hermanos presbíteros. Bien, ya el cuarto elemento o el quinto ejercicio, sobre todo, que tenemos que tener muy en cuenta en el sacramento de la confesión. Es lo que llamamos el sigilo sacramental o lo que conocemos también como secreto de confesión. Las imágenes que tenemos ahí, la imagen que está a su derecha, es incluso San Juan Nepomuceno, un sacerdote que murió martirizado por no revelar lo que incluso la reina había ido a confesarse con él. El rey quería saber qué era lo que le había dicho la reina y pues no, San Juan Crisóstomo no dijo nada, entonces lo mandaron matar. Pero el sigilo sacramental es algo verdaderamente importante, es serio, y es lo que desde mi punto de vista también incluso nos une precisamente al elemento sacrificial de Jesucristo en esta dimensión. Eh, el sigilo sacramental es algo que sobre todo para los papas ha tenido un valor del todo particular. El Papa Francisco, por ejemplo, quiso reafirmar con la siguiente expresión el valor de este. El Papa decía lo siguiente: el secreto inviolable de la confesión proviene directamente de la ley divina revelada y está arraigado en la naturaleza misma del sacramento hasta el punto de no admitir excepción alguna en el ámbito eclesial, ni menos aún en el ámbito civil. Si yo no puedo eclesialmente decirle a mi hermano sacerdote que se dedica a la confesión y que de hecho a lo mejor él dirige espiritualmente a una persona que vino a confesarse conmigo, no tengo ningún derecho de decirle lo que exactamente se confesó, aunque ya conozca a la persona. ¿Por qué? Porque estamos adentrándonos en lo más íntimo y en lo más sagrado que Dios ha dado precisamente al ser humano, su conciencia. En la celebración del sacramento de la reconciliación, en efecto, se encierra la esencia misma del cristianismo y de la iglesia. El Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos y decidió implicar
como instrumento necesario en esta obra de salvación a su esposa, la Iglesia, y en ella a aquellos a quien él mismo elige, llama y constituye como sus ministros. Para expresar esta verdad incluso de elección y de ministerio de servicio, la Iglesia siempre ha enseñado que los sacerdotes en la celebración de los sacramentos actúan sobre todo in persona Christi Capitis, es decir, en la misma persona de Cristo cabeza. Cristo nos permite usar su yo y hablamos en el yo de Cristo. Cristo nos atrae hacia sí y nos permite unirnos, pues nos une con su yo. Esta unión con su yo es la que se realiza en las palabras de la consagración. Este es mi cuerpo que se ofrece por ustedes, mi sangre que se derrama por ustedes. Interesante que en estas palabras no hacemos simple y sencillamente recuerdo de la acción que Jesús realizó, sino nosotros mismos como sacerdotes, uniéndonos a Jesús, estamos dispuestos a entregar cuerpo y sangre por el bien de la Iglesia. También en este yo te absuelvo, porque de ninguno de nosotros podía absolver los pecados, no tenemos esta capacidad, no somos así tan perdonavidas como nos los imaginamos. Es sobre todo este yo de Cristo, es el yo de Dios, porque Él es el único que puede absolver. Todo penitente que humildemente se dirige al sacerdote para confesar sus pecados, da testimonio del misterio precisamente de esta encarnación y de la esencia sobrenatural de la Iglesia y del sacerdocio ministerial, por el cual Cristo resucitado viene al encuentro de nosotros seres humanos. Sacramentalmente somos tocados, es decir, está presente en nuestra vida y en esta vida para salvarnos. Por eso es que la defensa del sigilo sacramental por parte del confesor, si es necesario, que se presente solamente en un acto de lealtad debida al penitente. No es esto exclusivamente, sino se trata del testimonio necesario y prácticamente, insisto, del martirio, dado directamente de la unicidad y de la universalidad salvífica de Cristo y de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la madre conoce lo más íntimo, pero no puede revelarlo. Es exactamente la esencia del ser humano que se toca y que conoce, pero que no se puede revelar. La materia del sigilo actualmente está expuesto y regulado sobre todo por algunos cánones en el Código de Derecho Canónico, por ejemplo, el 983, el 984, el 1388 en su parágrafo 1, pero también incluso por el Código de Derecho de las Iglesias Orientales en el canon 1456, así como por el número 1467 del Catecismo de la Iglesia Canónica, donde incluso se lee significativamente no que la Iglesia establece en virtud de su autoridad, sino que declara, es decir, reconoce como un hecho irreductible que deriva de la santidad del sacramento instituido por Cristo, declara lo siguiente: todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados. Estos pecados que sus penitentes le han confesado bajo penas muy severas. Y la pena severa que le da a un sacerdote que revela el sigilo es la excomunión, ¿eh? El confesor nunca y por ninguna razón puede descubrir al penitente de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo, así como está terminantemente prohibido al confesor hacer uso con perjuicio del penitente de los conocimientos adquiridos en la confesión, aunque no haya peligro alguno de revelación. Es la razón por la que en el Código de Derecho, hay un canon en el que establece incluso que una autoridad no debería de confesar a quienes están bajo su autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene que tomar determinaciones sobre las acciones que ve. Y si éste se confiesa y sabe exactamente lo que está haciendo, incluso el subordinado, podría tomar acciones que pudieran determinarse o considerarse incluso como un acto de revelación de sigilo. La revelación del secreto de confesión en la actualidad está sobre todo penada con la excomunión para el sacerdote, pero lo mismo hay que decir
del confesando que no puede revelar lo que de alguna manera está diciendo como un acto propio, tampoco de aquellos que en un momento dado fungen como traductores durante el sacramento. Yo ya he tenido experiencia de traductores de habla, porque de repente en alguna ocasión incluso me llegó una señora hindú que no hablaba otra cosa sino el hindú, ni siquiera el inglés, y entonces tuvo que entrar curiosamente la hija, y sí le hice la advertencia. Toma en cuenta que esto que va a decir tu mami, tú no lo puedes revelar, es más, tienes que olvidarlo, no sé cómo, pero rógale a Dios para que lo olvides, porque tú no puedes revelarlo a nadie. Y si lo revelas, caes incluso también en una situación muy complicada que es la excomunión. ¿Lo entiendes? Sí. En otra ocasión me tocó confesar incluso a algunas personas sordomudas. Pues lógicamente entró aquel que entendía perfectamente bien el lenguaje de las señas, y entonces le dije esto mismo que le había dicho a la hija de esta señora hindú. Y me dice, la chica dice, no, padre, no se preocupe, ya estoy acostumbrado, porque incluso también en la otra iglesia a donde solemos ir, esto nos lo han advertido de muchas maneras, incluso los sacerdotes a los que les ayudamos también y que los que todavía no saben todavía el lenguaje de señas, pues también ellos ya nos lo han dicho en varias ocasiones, y estoy consciente de esto. Bien, esta cuestión, insisto, que es tan delicada y es tan necesaria, que en un momento dado, un sacerdote que revele el sacramento el sigilo del sacramento, cae en excomunión. Insisto, dígase lo mismo con algunas otras personas que están ahí. Alguien que por casualidad, ahí en el confesionario, porque no cerraron la puerta, porque estaba muy junto de la puerta, porque a lo mejor la persona que se estaba confesando con dificultades de oído, entonces hablaba a todo volumen, y no solamente se enteraron los que estaban formados, sino además los demás, no pueden revelar lo que se escucha, de ninguna manera, porque sería muy fácil, ay, esa señora se confesó hace ratito de tal y tal y tal. No, eso se llama violación de sigilo. Y esto incluso la iglesia lo pena con la excomunión. Así es que tengamos en cuenta, si Dios mismo es respetuoso incluso también de la privacidad de la conciencia, que es lo más íntimo que tenemos, con mayor razón nosotros tenemos que ser muy conscientes de que esta dimensión de la conciencia en el ser humano es algo de lo que tenemos que estar como muy atentos y tenemos que respetarlo. Bien, pues con estos puntos terminaríamos la sesión del día de hoy. ¿Alguna pregunta al respecto de este último punto? Padre, ¿qué nos podía decir para Priscila. los enfermos hospitalizados? ¿De qué, Priscila? ¿De alguna recomendación que el paciente esté muy grave y que se quiera confesar y que no llegue a tiempo el sacerdote? Y Miren, en ese sentido, no se preocupen, ya los sacerdotes sabemos incluso qué hacer en estos casos, ¿sí? Ya los sacerdotes saben precisamente qué es lo que les toca hacer. Y bueno, además, algo muy interesante, esto sobre todo se vino incluso también como a darle mucha importancia en el tiempo de la pandemia, en donde sobre todo se decía, el Papa Francisco nos recordaba, cuando se hace incluso un reconocimiento de los pecados a conciencia y bien hecho, incluso los pecados pueden ser perdonados. Yo les recuerdo algo. Quien perdona los pecados es el Dios Trinidad. Te perdona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en muchas ocasiones tenemos que ser muy conscientes las imposibilidades que se tienen por las distancias, incapacidades en algún momento dado, por lo que sea. Pues bueno, si no se puede, ahora sí, confiarnos a la gracia y a la misericordia divina. Ujú. No sé muy, si respondí, Priscila. sí, muy bien, Padre. Muchas gracias, muy amable. Excelente. Muchas gracias. Eh, Me pregunta también aquí, ay Dios mío, no sé quién es este hombre o esta mujer. Padre, yo tengo una pregunta. Sí, Cintia, Sí, sí. dígame. Padre,
cuando hay acciones dentro de la iglesia que nos afectan o que afectan a la iglesia misma, hay dos formas de hacerla saber pues, al sacerdote o a los superiores en confesión, pero eso limitaría al sacerdote a poner soluciones. Entonces Desde luego, tendría que hacerse una denuncia o cómo desde luego. procede ahí. Claro, ese es exactamente el camino, ni más ni menos. Sí, porque ya ataría en un momento dado a que pudieran actuar a resolver la problemática, ¿no? Si se hace como una confesión. Sí, ¿Sí? Bueno, otra pregunta. En relación ahorita que decía a la violación del sigilo por los confesantes, muchas veces nuestros templos no están diseñados a veces con los espacios propios para pues el sacramento de la confesión y hay personas que están muy cercas escuchando, entonces esto tendría que ser una cultura donde tendríamos que transmitir este gran peligro que pudiéramos caer por conocimiento o por ignorancia de enterarnos de las confesiones y en lo que repercutiría, pues, ¿no? sí. Porque en la actualidad no están muchos de los templos modernos diseñados de tal forma y esto ocurre mucho, pues, ¿no? En la realidad. Sí, y ahí yo creo que sobre todo lo que tenemos que tener como muy en cuenta es incluso también la misma pues preparación que en un momento dado el sacerdote puede hacer de su feligresía. Tenemos que educar y tenemos que dar incluso también elementos para confesiones. Me acuerdo en mi iglesia anterior, bueno, era interesante porque no teníamos, es una iglesita, era un huevito realmente. Había quien incluso decía que era prácticamente como una casa de muñecas. Yo le decía, no, es casa de muñecos, quienes estamos aquí somos nosotros. Pero teníamos que utilizar incluso la sacristía para poder realizar el sacramento y pues la sacristía incluso que era un relajo porque era una puerta vieja, muy pesada, que bendito sea Dios, no permitía tampoco que se escuchara nada de lo que sucedía adentro. Pero que bueno, pues también tenía sus desventajas ya en algunas cuestiones. En nuestros tiempos es necesario incluso que los lugares de confesión no solamente guarden la privacidad al interno, sino que también se dé la oportunidad de que se vea qué es lo que se está haciendo en este sacramento, para evitar incluso también algunas cuestiones en donde puedan levantarse falsos en un momento dado o haya efectivamente alguna situación complicada, tanto por parte o bien del sacerdote o bien incluso también de los de los penitentes, que se ha dado, ¿eh? Se ha dado en muchas ocasiones. Ujú. Se refiere a que sean puertas de cristal o algo así Sí, que se vea, exactamente, que no exactamente. sean oficinas aisladas, sobre todo pues Sí. a veces O que cuando haya hay... incluso también un elemento que sí impida directamente, pues a lo mejor el contacto entre confesor y y penitente. Ujú. Ok, gracias, padre. De nada, Cintia. Por aquí, Katy, por favor. Sí, buenas noches. Buenas noches. Solo mi pregunta es, ¿el secreto de confesión es un caso especial o es como cualquier confesión? Es en todas las confesiones. En todas las confesiones tiene que haber este secreto de confesión. Porque Ni yo, siquiera las confesiones de los niños, ¿eh? ajá, sí, lo que pasa es que había escuchado a una persona que era, es secreto de confesión, era algo más delicado. Entonces, Es ajá, delicado, muy delicado. sí, sí, lo que me refiero es que ella me decía que era algo especial, pues un caso especial. Yo sé que y entiendo claramente que pues con una buena confesión verdaderamente se experimenta la gracia y la paz y el consuelo de mi alma normalmente pues en una confesión. Entonces era esa mi duda nada más, si era una confesión diferente, pero está bien como dice usted, muchas gracias. No, al contrario. Priscila, Sí, padre, mire, tenemos en el hospital gente que es del Evangelio completo.
pero se ponen muy graves o van a entrar a quirófano o fueron mutilados sus piernas por X motivo, pero quieren confesarse y no tenemos de momento a alguien, algún ministro de la otra religión. Entonces pide él confesarse con el padre católico. Ahí sí lo acepta el paciente. ¿Es correcto o a lo mejor no lo acepta y tal? Ahí qué debemos de hacer nosotros para apoyar al paciente hospitalizado. Miren, nosotros como sacerdotes tenemos obligación en un momento dado de apoyar toda la iniciativa, sobre todo del cristiano, cuando está buscando esta reconciliación con Dios. No entiendo, bueno, no sé, es que no entiendo, por ejemplo, en qué otras situaciones, no conozco exactamente yo, perdón, esta sí es ignorancia de mi parte, una disculpa, pero no sé de algunas otras religiones que acepten el sacramento de la confesión. Me parece que esto sí es propio de la Iglesia Católica, solamente. Pero Pues, insisto, a ver, estoy, muy bien. ujú, estoy Gracias. hablando desde mi ignorancia, perdón. Ujú. Alguien nos está preguntando también aquí en el chat que, por ejemplo, en los casos del lenguaje o de los idiomas, si podría hacerse con Google Traductor. Yo creo que las herramientas que se puedan tener a la mano se pueden utilizar, solamente tener el cuidado, pero cuidado especialicísimo, de que no se quede nada en el teléfono, porque esto resulta de lo más peligroso. Recuerden que una de las situaciones por las que incluso también no se permite incluso el acceso o el teléfono en el confesionario, el malvado teléfono con los algoritmos, yo no sé si les ha pasado, pero de repente mi teléfono está apagado, no es que lo tenga encendido ni estoy haciendo uso de Google, pero de repente comenzamos a hablar con un grupo de gente sobre un viaje que vamos a hacer, que si se puede hacer a Roma, que ahorita con los jubileos y que no sé qué tanto. No sé de dónde carambas, pero de repente me empieza a aparecer en Google viajes, oportunidad a Roma con esto ¿y de dónde? ¿Quién carambas le dijo? El teléfono se vuelve algo verdaderamente delicado. Yo creo que se pueden utilizar las herramientas que uno tenga a mano, pero teniendo de verdad en serio este cuidado de que nada, absolutamente nada, quede guardado ahí. Ver de qué manera si es posible borrarlo, porque a fin de cuentas, el Google Traductor lo que hace es pasarnos por escrito lo que se está escuchando en el otro idioma, pero lo tiene por escrito. ¿Qué pasa con eso? Hay que tener nada más cuidado, porque esto forma parte exactamente también de lo que significa incluso también el secreto de confesión. Ujú. Bien, si no tienen más, Está una padre, pregunta, padre. Buenas noches. Está una pregunta bueno, de cuándo un padre no puede ir a ungir a un enfermo. ¿Pueden hacerlo los ministros? Hasta donde yo sé, no, no, pero así no, no, lo no, hacen. no, María no, de no, la no. Luz Cruz. No, 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 simple y sencillamente no. ¿Por qué? Porque les recuerdo que la unción tiene también incluso el efecto del perdón de los pecados. Y esto es solamente algo que el Señor dejó directamente a sus ministros, a sus apóstoles. Por encargo particular, como presbíteros, nosotros tenemos también esta encomienda, pero pues se necesitan de un montonal de cosas, tenemos que pasar por un examen, tenemos que pasar por algunos cursos, de esto incluso yo creo que cualquiera de sus sacerdotes les pueden dar cuenta de lo que se requiere para incluso tener la capacidad de en un momento dado de oír confesiones. Y se tiene que tener sobre todo también el permiso explícito, perdón, del obispo del ordinario del lugar. Si no se cuenta con él, no se puede confesar, ¿eh? Aunque ya te hayan ordenado. Y si no cuentas con el permiso del obispo para oír confesión, para perdonar pecados, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Ujú. Sí, pues como dice Monseñor, los sacerdotes aquí presentes, por favor, si nos acompañan, agradecemos desde luego la presencia de María, siempre silenciosa pero efectiva en medio de su iglesia. Vamos a hacerlo con la oración que dirigimos siempre a ella.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre.